¿Cómo los trata el calor de hoy? Esta es una pregunta de examen, ¿no? Arrancamos con, ¿qué pasa en un día caluroso con las plantas, en un día como hoy? Así que habitúense a esta pregunta. ¿Cómo les va con el calor? Así vamos a ver cómo le va a las plantas con este calor. Bueno, ¿qué fue lo último que vimos? Si me recuerdan, por favor. Muy bien, María. Deshidratada. Muy bien. En realidad nosotros decimos, María dijo, ¿cómo están las plantas un día como hoy? Y dijo deshidratadas, ¿no? En realidad deberíamos decir que están perdiendo turgencia porque tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Eso sería la palabra adecuada, con pérdida de turgencia. Bueno, ¿me pueden recordar qué fue lo último que vimos con ustedes? ¿Alguno que me recuerde, por favor? Lo de potenciales, creo, profe. Muy bien, ¿habíamos visto ya los potenciales? ¿Dónde habíamos quedado los ejercicios? No solo habíamos visto las definiciones. Ajá. Vimos lo que era el agua, esto ya lo vimos. Vimos el efecto. Ustedes vimos contenido hídrico y contenido y potencial hídrico. Sí, profe. Sí, profe. Listo, a ver, díganme. Yo tengo la impresión de haber quedado en los ejercicios. Esto sí lo vimos, esto. Sí, creo que sí, profe. ¿Esto también lo vimos o no? No, no lo vimos. No, No, profe, bueno. llegamos hasta la definición de potencial gravitatorio, creo, y después Sí. hablamos un poco más, pero no llegamos a ver lo que serían los ejercicios en sí. ¿Y este gráfico? Sí, ese gráfico sí lo mostró. vimos. Bueno, entonces nos quedamos en los ejercicios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, con lo que ya hemos visto, en cuanto a las definiciones y demás, ahora vamos a intentar hacer algunos ejercicios que son los ejercicios con los que se van a encontrar la semana que viene cuando realicen la actividad vinculada a este tema, ¿sí? Bueno, entonces ahora espero que me sigan y que me interrumpan cuando por ahí se pierden del tema. Nosotros dijimos en la clase que el potencial hídrico se estima, se calcula en las plantas por comparación, usando como parámetro de referencia el agua en estado puro, ¿sí? O sea, agua destilada. Entonces, siempre tengan presente cómo se calcula el potencial agua, como la sumatoria del potencial osmótico más el potencial de turgencia en el caso de células adultas. ¿Estamos? Bueno, entonces, si consideramos una solución de agua pura o agua destilada, en esta fórmula no va a existir el potencial de turgencia, porque el potencial de turgencia solamente se refiere a cuando hay pared celular. Si ustedes acá me llegan a poner que el potencial de turgencia es 0, está mal resuelto el ejercicio, porque conceptualmente una solución no debería
Estoy buscando el puntero para que me puedan seguir. Denme un segundito. Bueno, entonces, si consideramos el agua pura, el potencial agua es igual a potencial osmótico, y esto es igual a 0 megapascal. ¿Sí? Déjenme que hay alguien que tiene Amparo. No, a ver, ya les digo quién tiene el audio abierto. Listo. Bueno, entonces el potencial agua, en el caso de una solución, tiene que ser igual al potencial osmótico de esta solución. Como es agua destilada, el potencial va a ser igual a 0 megapascal. Recuerden que el potencial hídrico siempre es negativo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, si en lugar de tener una solución, tenemos agua destilada, tenemos una solución? Esto significa una solución de sacarosa 0,1 molar. Para preparar una solución 0,1 molar, lo que yo tengo que tener es el peso molecular de la sacarosa. Y tengo que hacer una regla de 3 simple. Si para 1 molar tengo que pesar tantos gramos, para 0,1 molar tengo que pesar tantos gramos, y esos gramos los llevo a 1 litro de agua. Entonces, una vez preparada esta solución de sacarosa, nosotros sabemos que el potencial agua es igual a osmótico en el caso de una solución. Que el potencial osmótico lo calculamos con la constante de los gases como producto de menos R por T por C, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura de laboratorio y C es la concentración. Y C es la concentración. Entonces, si hacen ese ejercicio, van a ver que para una solución 0,1 molar, el potencial es igual a menos 0,244 megapascales para una solución de 0,1 molar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ahora vamos a suponer, y acá ya las cosas se nos empiezan a acomplejar, que tenemos una célula y tenemos una solución. Vamos a ver cuáles son los valores de potencial agua, potencial osmótico y potencial de turgencia para esta célula. El potencial agua es de menos 0,734 megapascal. El potencial osmótico de menos 0,734 megapascal. Por consiguiente, el potencial de turgencia es de 0. ¿Estamos hasta ahí? Eso significaría que esta célula es una célula flácida, una célula que ha perdido turgencia. Pero a esta célula la vamos a colocar en una solución de sacarosa, que va a ser la misma solución que teníamos en el ejercicio anterior. ¿Está? Miremos el ejercicio anterior. El potencial agua era igual a menos 0,244 megapascal. La pregunta viene ahora, ¿qué va a pasar cuando a esta célula se la coloque dentro de la solución? Lógicamente que nosotros dijimos en la clase pasada que el agua siempre se mueve siguiendo un gradiente de potenciales hídricos. Entonces, la célula en contacto con esa solución se va a producir una serie de movimientos en todo sentido. Me refiero a saliendo agua de la célula o entrando agua a la célula, hasta alcanzar el equilibrio. Cuando se alcanza el equilibrio, más o menos, vamos a suponer que nos lleva 30 minutos, vamos a ver cuáles son los nuevos valores
de potencial hídrico que va a tener la célula, de potencial osmótico y de potencial de turgencia. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es cuál es el potencial hídrico de la célula. En este caso, el de la célula es menos 0,732 megapascal. ¿Cuál es el potencial hídrico de la solución? Menos 0,244 megapascal. La pregunta que les hago, y es para que me respondan, ¿de dónde a dónde se mueve el agua? ¿Cuál de los sistemas, el de la célula o el de la solución, es más grande? El potencial hídrico. Profe, ¿usted se refiere a si el agua se mueve desde afuera hacia adentro de la célula? Exactamente. Entonces, para poder resolver esta situación, yo tengo que tener presente que siempre el agua se mueve desde un mayor potencial a un menor potencial. Entonces, la pregunta que le hago, ¿cuál de los dos potenciales, el potencial agua de la célula o el potencial agua de la solución, es mayor? Quizás el de la solución, profe. No se puede decir quizás, ¿quién es la que está hablando? Yo, Karin, profe, perdón. Karin. Yo creo que es el Karin. de la solución, por lo que se mueve desde afuera hacia adentro de la célula. Lo que pasa es que estás viendo en el dibujito, pero las flechas, pero si no tuvieras el dibujito, ¿cuál sería lo más lógico pensar? Que mientras yo más me acerco al cero, el potencial es mayor. Mientras yo más me aleje del cero, el potencial es menor. Entonces, en este caso, el potencial agua de la solución es de menos 0,244 megapascales. Y el de la célula es menos 0,732 megapascal. El de la solución es mucho mayor que el de la célula. Por consiguiente, el agua va a pasar de la solución a la célula, que es como lo indica la flechita en el gráfico que están viendo acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguien que no lo haya entendido? En el parcial las preguntas van a ser de este tipo, por eso me interesa que ahora me pregunten, ahora o la próxima clase, yo no tengo problema, pero me preguntan, porque esto a veces yo entiendo que no es fácil de comprender. Entonces me interrumpen en cualquier momento. Entonces, definido que el agua pasa de la solución a la célula, después que ingresa agua, esta célula tiene que modificar los valores originales que tenía de potencial de turgencia, de potencial agua o de potencial osmótico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo potencial hídrico de esta célula? ¿Cuál va a ser el potencial osmótico de esta célula? ¿Y cuál va a ser el potencial de turgencia de esta célula? Entonces, yo tengo que hacer el cálculo. Si la fórmula dice potencial agua es igual a osmótico más turgencia, el potencial agua de la célula ahora yo lo conozco, es el de la solución. Entonces, el potencial agua va a ser de menos 0,244 megapascal. ¿Cuánto va a valer el potencial osmótico de esta célula? Es pregunta para que me respondan. Se mantiene constante. Muy bien. ¿Quién dijo eso? No tengan miedo. Milagros, muy bien, Milagro. Entonces, eso es una información que siempre tienen que tener presente. El potencial osmótico no varía. El potencial osmótico permanece casi constante. Entonces, lo que tengo que conocer ahora es el potencial de turgencia. Entonces, ¿cómo calculo el potencial de turgencia? Haciendo paso de término. Entonces, el potencial de turgencia va a ser igual al potencial agua menos el potencial osmótico. El potencial agua de la célula ahora, después del equilibrio, es de menos 0,244 megapascal. Menos el potencial osmótico, yo sé que el potencial osmótico es negativo y que vale menos 0,732 megapascal.
Entonces, menos 0,244 menos por menos se me hace más, me va a dar un nuevo valor que es de 0,488 megapascal. El valor es positivo porque estamos hablando del potencial de turgencia. Entonces, la deducción que nosotros habíamos hecho era de que el agua pasaba de la solución a la célula. Entonces, si esto ocurre, de hecho que esta célula tiene que aumentar turgencia. Y lo podemos corroborar porque originalmente era una célula que estaba casi en la flacidez y ahora pasamos a una célula muy, muy turgente. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, ¿Dudas? yo no Sí. entendí cuando dijo que el potencial osmótico se mantiene casi constante. Bueno, para eso me parece muy bien la pregunta. Vamos a volver a esta diapo, que yo les dije que esta diapo era muy importante. Porque en esta diapo se muestra que si acá graficamos el potencial, los valores de potencial, acá tenemos el volumen celular relativo de una célula que va desde el 100% de su tamaño al 80% de su tamaño, vemos que cuando tiene el 100% es una célula turgente. Cuando alcanza el 80% es una célula flácida. Esta línea representa el potencial de turgencia. Entonces, si estamos desde una célula turgente, el potencial tiene que ser muy alto. Si estamos en una célula flácida, el potencial de turgencia prácticamente vale 0. Contrariamente, el potencial hídrico, ¿sí? A medida que la célula va perdiendo volumen celular, el potencial hídrico se va haciendo cada vez más negativo. Esto es una escala en donde no puede tener signo. Tiene el mismo valor absoluto, pero sin signo. ¿Por qué? Porque el potencial hídrico es negativo y el potencial de turgencia es positivo. Entonces, esto es potencial hídrico, esto es potencial de turgencia. ¿Qué ocurre con el potencial osmótico entonces? En ese rango de volumen celular relativo, el potencial osmótico prácticamente no ha variado nada. ¿Sí? Y cuando nosotros definíamos el potencial osmótico, nosotros decíamos que el potencial osmótico estaba representado por los solutos que tiene una célula. Y ustedes ya saben, ustedes son biólogos y ya han hecho biología celular, todo lo que es una célula siempre funciona con una determinada cantidad de osmolitos, ¿sí? Entonces, por eso es que el potencial osmótico va a ser constante. ¿Está claro quién fue la que había preguntado? Sí, profe, yo, Karin, Bueno, me quedó Karen, claro. ¿está bien? Listo. Entonces, de esa manera pudimos resolver este ejercicio en donde ingresa agua a una célula. Vamos a ver un ejercicio contrario, ¿estamos? En donde tenemos esta célula, es una célula que está turgente, que tiene un potencial agua de menos 0,244 megapascales, tiene un potencial osmótico de menos 0,732 megapascales y un potencial de turgencia de 0,488 megapascales. Nunca se olviden de los signos, porque cuando hacen los ejercicios y no ponen los signos, está mal. ¿Estamos? Bueno. Entonces la vamos a colocar en una solución de sacarosa 0,3 molar, que tiene un potencial osmótico de menos 0,732 megapascal y un potencial hídrico de menos 0,732 megapascal. La pregunta es, cuando yo coloco la célula en la solución y hasta que se entabla el equilibrio, ¿cómo fue el flujo, el delta del flujo finalmente? Entonces, lo primero que tengo que hacer es fijarme cuánto vale el valor de potencial hídrico de la célula y cuánto vale el de la solución. Entonces, acá, ¿cuál de estos dos potenciales es mayor? Pregunta para la clase. El de la célula. Muy bien. Entonces, ¿el agua de dónde se va a mover?
de la célula solución. Muy bien. Entonces, esto ya, este movimiento hacia afuera, me está orientando de que esta célula va a perder turgencia. O sea que si yo miro este potencial, de hecho que este potencial tiene que disminuir. ¿Estamos? Y ahora nos toca hacer el cálculo, porque esta nueva célula, después del equilibrio, tiene que tener un nuevo valor de potencial agua, un potencial osmótico y un potencial de turgencia. ¿Cuál va a ser el potencial agua que va a alcanzar esta célula después del equilibrio? El mismo que tiene la solución, porque se va a mover agua hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, el nuevo potencial agua de la célula es menos 0,732 megapascal. El potencial osmótico de la célula yo sé que no varía, o sea que es el mismo con el que traía, menos 0,732 megapascal. Entonces, si calculo el potencial de turgencia, hago pasaje de término, voy a llegar que el potencial de turgencia es 0. Quiere decir que esta célula se plasmolizó o está en un estado de flacidez luego de ponerla en contacto con esta solución. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Listo, Sí, profe. muy bien. Así van a ser los ejercicios que van a realizar la semana que viene en la práctica. ¿Está? Igualmente, si alguno no lo comprende, el jueves que viene, cuando tengamos la clase teórica presencial, me vuelven a preguntar ahí. Bueno, entonces con los ejercicios que hemos visto, podemos concluir de que el potencial agua del protoplasto depende fundamentalmente del potencial osmótico y del potencial de turgencia. Son esos dos potenciales los que van a definir el potencial hídrico en una célula. Bueno, esperen, que algo ha pasado acá. Cuando nosotros hablamos de potencial hídrico, el potencial hídrico es aplicable. Ustedes pueden ver esta imagen que está abajo a la izquierda en su pantalla. No, profe, no se ve todo oscuro. Sí, es como que se quisiera habilitar, pero como que no alcanza el tiempo. Bueno, pero ¿qué quería decirles? Y esto seguramente lo podrán ver después en el PowerPoint de ustedes, en el que está subido en Classroom o en Moodle. Que en todo sistema que haya agua, nosotros podemos calcular el potencial hídrico. Y en la atmósfera, nosotros sabemos que hay agua. Nosotros en los días de verano, cuando está lloviendo, ¿cuánto es el porcentaje de humedad relativa? Casi el 100%. Casi el 100%. El 100% se alcanza cuando está lloviendo. Luego de ahí el porcentaje de humedad va variando. Hoy, un día como hoy, ¿tienen idea de cuánto será el porcentaje de humedad hoy día? Arriesguen un número. ¿15% más o menos? No, un poquito más, 15% alcanzamos y a veces hasta menos. ¿Se acuerdan? 40%. ¿Cuánto estamos? ¿40? 40. Ajá. Ajá, bueno, yo le hacía un 50%. Para quien me dijo 12%, 13% o 15%, ese valor de profe. humedad, sí. Sí, acá me fijé lo que dijo el compañero por lo menos en el clima, digamos, del celular, Sí, y dice 39%, así que sí. Ajá, o sea que tenemos bajo porcentaje de humedad, ¿no? Les decía que el 15% lo podemos alcanzar en el mes de agosto. ¿Se acuerdan cuando empieza a soplar el sonda? Sí. Y es un viento desecante que nos duelen los ojos, la nariz se nos seca, todo se nos seca. Bueno, esos días donde nosotros alcanzamos
más o menos el 15%, el 10%. Entonces, lo que quiero mostrarle es que en la atmósfera nosotros también podemos calcular el potencial hídrico, ¿sí? Y en esta tablita que no se ve, pero que seguramente la van a ver en sus PowerPoint, en su PowerPoint, sí, en el Classroom, van a ver que para cada porcentaje de humedad hay un determinado valor de potencial hídrico, ¿sí? Para valores del 99,5%, los potenciales hídricos en la atmósfera son muy bajos. ¿Esto qué significa? Que si nosotros consideramos el sistema suelo, planta, atmósfera, vamos a ver que en el suelo siempre va a haber un potencial hídrico mayor, la planta va a tener un potencial hídrico menor y la atmósfera un potencial hídrico menor. ¿Esto qué nos está indicando? Que el agua siempre se va a mover desde el suelo a la planta y a la atmósfera. ¿Está? Y este concepto es muy importante, muy, muy importante. Porque si nosotros nos preguntamos, ¿por qué las plantas transpiran? Piensen en la pregunta, ¿por qué las plantas transpiran? A ver si alguno se anima a decirme por qué las plantas transpiran. Acá tengo algunas respuestas. Por ejemplo, Yamila me dice, porque el potencial hídrico de la planta es mayor al de la atmósfera. No, esa no sería para mí la explicación correcta. Cristian me dice, para regular su temperatura. Y acá me gusta la respuesta que tengo porque la pregunta que yo les hice es ¿por qué? Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta? Si yo les pregunto ¿por qué? Si yo les pregunto, salgámonos del tema, si yo les pregunto, ¿por qué van a estudiar a la UNSA? A ver si uno me responde, ¿por qué va a estudiar a la UNSA? A ver, Karim, que me parece que es la que más habla. Para poder Karim, terminar la carrera, profe. miren la Para poder... pregunta. Miren la pregunta. Yo les pregunto ¿por qué? ¿Cuál debería ser la respuesta? Yo no les estoy preguntando ¿para qué? Yo les estoy preguntando ¿por qué? Porque nos gusta la carrera que estamos estudiando. Muy bien, esa es la respuesta. Porque nos gusta estudiar, porque quiero ser bióloga, ¿está? Entonces, la pregunta si es por qué, la respuesta también tiene que ser por qué. Ahora, si yo te preguntara, ¿para qué vas a la UNSA? ¿Cuál sería, Karim, tu respuesta? ¿Para qué? Para poder finalizar la carrera. Muy bien. ¿Se dan cuenta que son dos preguntas con dos respuestas diferentes? En los parciales de fisiología siempre tenemos problemas porque no entienden la palabra por qué ni para qué. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿por qué las plantas transpiran? La respuesta para regular su temperatura no corresponde. Porque yo estoy preguntando otra cosa. No estoy preguntando para qué las plantas transpiran, estoy preguntando por qué las plantas transpiran. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué las plantas transpiran? Profe, Sí, puede ser porque necesiten liberar exceso de agua que tengan, digamos, en su interior. no, porque esa no es la explicación. La explicación está en esta tablita, en donde nos muestra que
siempre la atmósfera va a tener un potencial hídrico más bajo. Entonces, ¿por qué las plantas transpiran? Es porque siempre va a existir un gradiente favorable para que el agua pase desde la planta a la atmósfera. Aún en los días de lluvia donde el 100% de humedad relativa lo alcanzamos en el momento de plena lluvia, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de por qué las plantas transpiran. Después, igualmente, vamos a entender el proceso y vamos a volver a tomar estas preguntas, ¿sí? Entonces, la clase que viene, si quieren, miramos otra vez la tablita, pero igualmente más adelante tenemos alguna otra información que nos va a ayudar a entender el porqué. Y el potencial hídrico de la atmósfera se calcula mediante esta fórmula, en donde se van a tener en cuenta la humedad, la presión relativa, la presión de vapor, etc. A nosotros, en fisiología, no nos interesa cómo calculamos la fórmula. Entonces, la pregunta, y esto no crean que esto es solamente válido para los agrónomos, ¿no? ¿Por qué para los biólogos, para los agrónomos, es tan importante conocer el estado hídrico de la planta? Muchos de ustedes van a terminar trabajando con plantas y donde van a tener que cuidarlas y donde las van a tener que regar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ustedes tienen que cuidar el riego de una planta? ¿Sí? Entonces, hay que comprender que si esto es una planta, esta planta está inmersa en el suelo, ¿sí? En donde tenemos variables en el suelo como temperatura, como contenido hídrico, como presencia de iones. Si miramos la parte aérea, la planta en la parte aérea está sujeta a la temperatura ambiente, a la humedad ambiente, al efecto de los vientos, la radiación, la humedad relativa ambiente. Entonces, tanto en el suelo como en la planta se van a producir dos procesos importantes. El suelo puede perder agua por evaporación y las plantas pueden perder agua por transpiración. Entonces, en conjunto de suelo y planta, hablamos nosotros de la evapotranspiración, ¿sí? Nunca digan que las plantas evapotranspiran. No, las plantas transpiran, el suelo evapora. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo medimos el potencial hídrico? Espérenme 2 segundos. El potencial hídrico lo podemos medir en las plantas usando un aparato que se conoce con el nombre de bomba de Scolander o cámara de presión. Este instrumento es un instrumento bastante caro que se usa en la agricultura. Básicamente consiste. Este es un recipiente que tiene conectado una entrada de aire comprimido. En este recipiente se coloca una hoja, pero invertida, con el peciolo hacia arriba. Acá hay una tapa y esta tapa tiene un agujerito. Entonces por el agujero se hace pasar el peciolo, se sella, se arrosca
Esto se sella herméticamente y se coloca aire comprimido. Cuando comienza a salir una gotita de exudado cinemático, se registra el valor del potencial hídrico. Eso es todo el aparato. Es una cajita como si fuera un valijín, en donde tienen el manómetro, tienen los purgadores y tienen el recipiente donde se va a colocar la planta. Para elegir el peciolo, o para, mejor dicho, elegir la hoja, frecuentemente lo que se hace es, a la mañana temprano se va al campo, supongamos que esto se ha hecho en vid, y se marcan las hojas, se seleccionan las hojas en las que se va a medir el potencial hídrico a nivel de xilema. A las hojas se las envuelve con papel de aluminio y más o menos se las deja en esas condiciones durante 30 minutos. Luego de los 30 minutos se va sacando una por una y se va midiendo el potencial hídrico de la manera que recién vimos, ¿no? Mediante la aparición del exudado después que se aplica aire comprimido. Entonces, lo que se mide en este caso es el potencial hídrico a nivel cinemático. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces esto es la forma en que se mide el potencial hídrico en campo. ¿Está? Entonces, si ustedes tienen un ensayo con plantas, van a proceder de la misma manera. Nosotros en la facultad no tenemos cámara de Scolander como para mostrarles cómo funciona. Lo que vamos a hacer en el práctico, y seguramente la profe Zulba les va a explicar, es aplicar un método mucho más simple, más sencillo, que es el método de gravimétrico o método de Chardacoff. Este método se usa para medir potencial hídrico. ¿En qué consiste el método? El método consiste en que, por ejemplo, podemos usar discos de papa, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es preparar una serie de tubos de ensayo, cada uno colocando una solución de sacarosa de distinta concentración. Entonces, vamos a tomar discos de papa, como si fuera, ¿conocen los sacabocados? Esos aparatitos que usan los artesanos para hacer agujeritos en el cuero. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces con un sacabocado van a sacar como si fuera un tubito, un choricito de papa. Entonces a ese choricito de papa lo van a cortar en rodajitas más o menos iguales y en grupos de A3 las van a pesar. Entonces pesan 3 disquitos y la colocan en el tubo de concentración 0,05 molar. Anotan el peso. Después pesan otros 3 y lo colocan en el tubo de 0,1 molar. Toman otros 3 discos, los pesan y lo colocan en el tubo de 0,15 molar. Y así sucesivamente hasta completar toda la batería. Después que ha pasado media hora desde que ustedes colocaron los discos en la solución, se supone que en ese tiempo se alcanzó el equilibrio. Recuerden que para alcanzar el equilibrio, el tejido o pierde agua o gana agua, pero esto en el balance total. Los flujos siempre son en ambos sentidos. Entonces, después de 30 minutos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descartar la solución y a los disquitos en grupos de A3, tal cual como los colocamos, los vamos a volver a pesar.
con un papelito, con una toallita, los secamos así levemente y los volvemos a pesar. Entonces, al cabo de esos 30 minutos, nosotros vamos a tener el peso inicial de los disquitos y el peso final de los discos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular la variación de peso. Entonces, esa variación de peso puede ser positiva, quiere decir que el tejido ganó peso. ¿Por qué? Porque entró agua. O bien esa variación de peso puede ser negativa. Si es negativa, significa que el tejido perdió agua. O sea, el potencial hídrico del tejido era mayor que el potencial hídrico de la solución. La idea de desplegar tantos tubos de ensayo es que en un tubo de ensayo no exista variación de peso. ¿Qué significa que no existe variación de peso? Que ese disquito, esos 3 disquitos de papa, cuando estaban en la solución de sacarosa en esa concentración, la cantidad de agua que salía de los discos era equivalente a la cantidad de agua que entraba a los discos. Por eso es que la variación de peso es 0. En ese tubo de ensayo nada más, podemos nosotros aproximar que el potencial hídrico de la célula es igual al potencial hídrico de la solución. Entonces, por comparación y usando el método de variación en el peso o gravimétrico, puedo calcular el potencial hídrico del tejido. Igualmente, si no me entendieron, no se preocupen porque en el práctico lo van a volver a ver. Otro método que se usa para calcular el potencial hídrico es un método que se conoce como el de la variación de densidad, en donde lo que nosotros hacemos es preparar un tubo con una solución de sacarosa y otro tubo con la misma solución de sacarosa. Entonces, a un tubo lo vamos a dejar intacto y en otro tubo vamos a colocar el tejido y vamos a dejar que pase media hora. Luego de esa media hora, con una pinza vamos a sacar los tejidos, pero no descartamos la solución. El otro tubo que tenía la misma solución lo vamos a colorear. Entonces, de la solución coloreada vamos a tomar una gota y la vamos a poner en el tubo que contenía los discos de papa. Y ahí vamos a tener que observar qué ocurre con la gota coloreada. Si la gota sube, si la gota se queda en el mismo lugar o si la gota cae. Este método es el método de la variación de densidad. Es otro método que se usa para calcular el potencial hídrico. ¿Me siguieron? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. Está bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Otro método que se usa ya en laboratorio es el método psicrométrico. Este método va a permitir calcular el potencial osmótico. ¿En qué consiste este método? Este método se basa en un recipiente donde se coloca el tejido. Este recipiente es hermético. Aquí hay una termocupla y al cabo de un cierto tiempo, el agua que este tejido libera se va a condensar en la termocupla. Entonces, ahí en ese momento se lee cuál sería el potencial hídrico en esta situación. Acá lo que se hace es congelar y descongelar este tejido. Entonces,
usando estas variaciones, se va a poder medir el potencial osmótico del tejido. Este es el método psicrométrico. Entonces, como dijimos en el método psicrométrico, acá va a haber una condensación de la gota dependiendo de cuál sea el potencial hídrico del tejido. ¿Sí? Esto yo lo he visto en un solo laboratorio en el transcurso de mi vida, no lo vi nunca más, ¿no? Porque son equipos muy sofisticados, muy caros, y en laboratorios muy grandes se los encuentra. Otro método para medir potencial osmótico es el osmómetro, que se llama, o el método crioscópico. En este método, lo que se hace es usar un microscopio especial que tiene adosado, acá hay una placa, que esta placa se puede congelar, se puede frizar. Entonces, la temperatura de esta placa es controlable. Entonces, lo que uno hace es colocar sus muestras y las muestras se van a enfriar y se van a congelar. Y lentamente esas muestras también se van a descongelar. En este método se calcula la temperatura a la que se congelan y la temperatura a la que se descongelan. O sea que en este método los puntos de fusión y de congelamiento van a ser iguales. El potencial osmótico en este método se calcula siguiendo las leyes de las propiedades coligativas, ¿se acuerdan allá por química? En donde decíamos que cuando se congela un tejido, la temperatura de congelamiento se vincula con la concentración que puedan llegar a tener esos tejidos. Entonces, el potencial osmótico se calcula usando la temperatura del punto de congelamiento. Esto también una sola vez en mi vida lo vi y era muy difícil de poder manipular. Y bueno, se utilizan para investigaciones fisiológicas bien concretas. Bueno, acá en esta diapo queda demostrado el por qué las plantas transpiran. Y esto es muy importante. Si nosotros miramos el suelo, en el suelo nosotros tenemos el sistema radicular de esta planta. A nivel de suelo, más o menos a 10 milímetros de la raíz, el potencial hídrico de un suelo bien regado es de más o menos menos 0,3 megapascales. Si miramos lo que es la vacuola de una célula radical y el xilema de una célula radical, vemos que tienen un potencial hídrico de menos 0,6 megapascales. O sea que este potencial hídrico es menor que el potencial hídrico del suelo. Esto ya nos está mostrando que el agua pasa del suelo a las raíces. Luego, si seguimos mirando la planta, en este caso un árbol, y tomamos una hoja de la mitad de la copa, vemos que la vacuola, el xilema y la pared celular del mesófilo tienen un potencial hídrico de menos 0,8 megapascal. Menos 0,3, menos 0,6, ahora ya estamos en menos 0,8. Si seguimos dentro de la anatomía de la hoja, vamos a reconocer el espacio aéreo de la hoja, en donde el potencial hídrico también es menos 0,8. ¿Sí? Menos 0,3, menos 0,6, menos 0,8. Y un día como hoy, más o menos 50% de humedad relativa, el potencial hídrico de la atmósfera es de menos 95,2 megapascales. Entonces,
de menos 0,3 a menos 95,2, esto está mostrando que el agua va a seguir este movimiento. El agua va a ir desde el sistema radical hacia la atmósfera. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, esta es la justificación de por qué las plantas transpiran. Porque siempre en la atmósfera va a haber un potencial hídrico tan bajo que aún esté lloviendo, el 100% dura casi nada, las plantas van a seguir transpirando. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, si miramos ya más en detalle, esto es lo mismo que el gráfico anterior, solo que acá ya tenemos que tener en cuenta lo que es la anatomía de los elementos conductores, lo que es la anatomía de una hoja y cómo el agua va a pasar a través de los estomas hacia la atmósfera. ¿Estamos? Bueno, miremos esto porque estos son algunos datos interesantes. ¿Se acuerdan cuando decíamos cómo estarán las plantas un día como hoy? Y una estudiante dijo, ¿se encuentran deshidratadas? No, yo le dije, no, no están deshidratadas, están menos turgentes, han perdido turgencia. Una hoja totalmente turgente, ¿cuál es el potencial hídrico que tiene que tener? Tiene que ser 0. Vieron que a veces nosotros preparamos una solución de fertilizante para poder regar nuestras plantas. Una solución nutritiva podría tener un potencial hídrico de menos 0,05. La mayoría de las raíces de plantas que crecen en suelos secos tienen menos 1 megapascal, mientras las que crecen en suelos húmedos tienen ya menos 0,5 megapascales. El potencial hídrico de agua de mar es de menos 2,5. Nosotros preparábamos una solución de sacarosa para hacer los ejercicios de agua y una solución de sacarosa tiene menos 2,7 megapascal. Las plantas que viven en el desierto tienen hojas con un potencial hídrico de menos 6 megapascal. Y las semillas que son viables y que las vamos a mantener en conservación pueden llegar a tener un potencial hídrico de menos 20 megapascal. Estos serían algunos ejemplos de potenciales hídricos. Bueno, descansamos. ¿Qué hora es? A las 5:10 nos volvemos a reunir para continuar con ajuste osmótico, que este es un tema importante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces a las 5:10 nos volvemos a conectar. Bueno, profe.
Bueno, ¿ya estamos? Un aspecto muy importante en las estrategias que las plantas tienen para vivir en situaciones donde el estrés hídrico es una situación repetitiva, es una modificación fisiológica que se denomina ajuste osmótico. En el ajuste osmótico, la planta lo que hace es tratar de bajar el potencial osmótico lo más que se pueda, para que de esa manera el potencial agua también sea bajo. Entonces, si a nivel, vamos a imaginarnos que si a nivel, que estamos considerando una planta que vive en un ambiente, vamos a suponer que pueda ser Cafayate o Cachi, en donde la disponibilidad de agua es muy baja. ¿Cómo hace esa planta para tomar agua de ese suelo? Entonces, algunas plantas, esto no son todas las plantas, algunas plantas tienen la capacidad de realizar el ajuste osmótico. Entonces, ¿cómo hacen para bajar el potencial osmótico? Tienen que producir compuestos que hagan disminuir ese potencial osmótico. Entonces, pueden sintetizar, por ejemplo, prolina, o sea, aminoácidos. Hay aminoácidos del grupo de la glicinbetaína, betaína, que hacen que el potencial disminuya. Otra forma es produciendo un incremento en los niveles de sacarosa. Acumulación de iones, ¿sí? Entonces, de esta manera, esto se hace bajo y el potencial de turgencia permanece constante o varía muy poco, ¿sí? Ese es el propósito, en definitiva, del ajuste osmótico, que el potencial de turgencia no se modifique. El ajuste puede ser parcial, el ajuste puede ser total, dependiendo de las especies. Entonces, de esa manera, la planta garantiza mantener niveles elevados de turgencia. ¿Y por qué para la planta es tan importante mantener la turgencia? Porque básicamente el crecimiento celular depende de la turgencia. Eso ustedes ya lo habrán visto en las materias que tienen vinculadas al tema célula. Bueno, miremos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a suponer que tenemos una planta que realiza ajuste osmótico y una planta que no realiza ajuste osmótico. Las dos plantas viven en un suelo con un potencial hídrico de menos 1,2 megapascal. Esta planta tiene un potencial hídrico de menos 1,5 megapascal. Entonces, si yo digo menos 1,5 menos 1,2, el agua va a pasar del suelo a la planta. ¿Cómo hace esta planta para tener un potencial hídrico tan bajo? Miremos el potencial osmótico. Esta planta tiene un potencial osmótico de menos 2 megapascal. Entonces, el potencial de turgencia es de 0,5 megapascales. Miren, menos 2 de potencial osmótico. Entonces, nosotros decimos que esta planta realiza ajuste osmótico. Veamos esta otra planta. Esta planta que vive en un suelo que tiene menos 1,2 megapascal. Esta planta tiene un potencial hídrico de menos 1,2 megapascal. Esto significa que no hay ningún gradiente de potencial hídrico entre la planta y el suelo. Por consiguiente, la planta no va a tomar agua. El potencial osmótico no lo modificó, sigue variando menos 1,2. Por consiguiente, el potencial de turgencia es de 0 megapascal. Esta planta se termina marchitando, se termina muriendo. Esa es la diferencia de
¿Realiza ajuste osmótico o no realiza ajuste osmótico? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, la pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿cómo hace la planta para tomar agua? ¿Cuáles son las vías de entrada del agua en las plantas? Si esto corresponde a una raíz, y estos son los pelos radicales, esto es el córtex, y esto es la epidermis. Si hiciéramos un esquemita, vemos que los pelos radicales están creciendo entre las partículas del suelo, ¿sí? Y que es a través de los pelos radicales cómo se va a producir el ingreso de agua. A ver, esperen que hay alguien que está preguntando. Bueno, vamos a hacer un corte de raíz. Vamos a hacer un corte histológico y estamos viendo una raíz. Entonces, acá tenemos los pelos absorbentes. Acá tenemos la epidermis, las células que están por debajo. Luego tenemos el córtex, que son células más grandes. Vieron las comunicaciones por vía plasmodesmos que tienen. Luego del córtex tenemos la endodermis, que es un grupo especial de células. Y por debajo de la endodermis tenemos el periciclo. Células alargadas con ciertas características. Y finalmente ya encontramos los vasos del xilema. Esto sería un corte del sistema radical. Recuerden que la endodermis presentaba un engrosamiento especial de la pared que hace que la endodermis literalmente sea como una barrera para el paso de ciertos compuestos. Entonces vamos a ver cómo hace, algo que me olvidaba decirle, miren qué importante que es la cantidad de espacios intercelulares que hay a nivel del córtex, que no hay a nivel de epidermis y no va a haber el resto de las estructuras. Entonces el agua va a ingresar por una diferencia de potenciales hídricos, como ya hemos visto, y lo puede hacer por la vía del apoplasto, es decir, pasando por los espacios intercelulares hasta llegar, pasando la endodermis, pasamos el periciclo y se llega a los vasos del xilema. O también se puede hacer mediante el ingreso a la célula, o sea que vía plasmodesmo pasa de una célula, va a pasar a otra célula, a otra célula, a otra célula, y así hasta llegar a los elementos del xilema. Entonces, las dos vías por las que van a entrar van a ser la vía simplástica y la vía apoplástica. Cuando se ingresa por la vía del simplasto, o sea, siguiendo los espacios intercelulares, recuerden que siempre se van a encontrar con la endodermis y el engrosamiento de la endodermis que va a limitar el flujo de agua. Entonces, esto corresponde a las células de la corteza de la raíz y estas a la endodermis, donde tenemos este engrosamiento de la pared y luego tenemos el periciclo. Este engrosamiento era lo que ustedes conocen como las bandas de Caspary, que estaban formadas básicamente por suberina y lignina. Entonces, cuando el agua viene ingresando por los espacios intercelulares,
Cuando llega a la endodermis es muy difícil que pueda pasar por los espacios intercelulares con el engrosamiento que está presente. Entonces, cuando el agua llega a la endodermis, sí o sí tiene que pasar por la vía simplástica. Es decir, tiene que pasar por el interior de las células, tiene que pasar por el interior de las células y no ya por los espacios intercelulares. ¿Sí? Esto también tiene una adaptación a la hora de comprender cómo se propagan algunas enfermedades, ¿no? Por eso la endodermis es tan importante. Bueno, acá tienen una ampliación de lo que es las bandas de Caspary y cómo el agua que venía pasando por simplasto no hay ningún problema, pero la que venía pasando por apoplasto, cuando llega acá no puede, entonces tiene que hacerlo vía simplástica. Bueno, vamos a recordar ahora en lo que es la estructura de la raíz, dónde se va a dar la absorción de agua. Si esto es una raíz, recuerden que en el ápice radical había una estructura meristemática que protegía la raíz, que se denominaba caliptra. Después hay una región meristemática. Luego hay una región en donde ya empiezan a aparecer los elementos de conducción, en este caso floema primario inmaduro y protoxilema inmaduro. En esta zona, por debajo de la caliptra, es una zona prácticamente impermeable al agua. Aquí no hay absorción de agua. Si seguimos ascendiendo por el cuerpo de la raíz, vamos a encontrar que cuando ya comienzan a diferenciarse bien los elementos conductores, en este caso xilema, aquí ya hay una rápida absorción de agua. Luego comienza la suberización y la lignificación de la endodermis, y en esta zona hay una absorción lenta de agua. Luego ya la suberización y la lignificación van a reducir completamente la permeabilidad, y aquí la entrada del agua y de iones es muy baja debido a que estos van perdiendo la permeabilidad. Entonces podemos decir que las zonas de rápida absorción son las zonas que están un poco más alejados del ápice de la raíz, ¿sí? Entonces, en esta zona es una zona de máxima absorción, es una zona de células meristemáticas. Y que a medida que aumenta la suberización y la lignificación, ya hay una resistencia a la toma del agua. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces acabamos de ver cómo el agua atraviesa los pelos radicales, la epidermis, la corteza, la endodermis, el periciclo y llegó al xilema. Para la próxima clase me gustaría que recordaran qué tipo de células son las que integran el xilema para tener ya un conocimiento más acabado de la forma en la que se va a conducir agua por la vía xilemática. Ahora veamos cómo se mueve el agua en una hoja. Si esto es una hoja, esto corresponde a la epidermis superior, esto a la epidermis inferior. Aquí vamos a encontrar los estomas. Debajo de la epidermis superior encontramos el parénquima en empalizada. Luego vamos a encontrar los haces vasculares, en algunos casos rodeados de una vaina parenquimática. Luego tenemos el parénquima lagunar o parénquima esponjoso. Aquí encontramos una gran cantidad de espacios intercelulares. Y finalmente vamos a encontrar la epidermis inferior. Entonces, el agua
viene circulando por el xilema a través de las traqueidas. Entonces, el agua circula por el xilema en donde el potencial hídrico es mayor. Pasa el agua a las células de la vaina, donde el potencial hídrico es menor. Luego de las células de la vaina va a pasar el agua hacia los espacios intercelulares o apoplasto. Luego puede pasar también hacia las células parenquimáticas, o bien el agua puede pasar desde las células parenquimáticas al apoplasto también. Y finalmente, del apoplasto van a pasar hacia el aire. Recordando que en la atmósfera el potencial hídrico siempre es muy bajo, por eso es que se puede dar este movimiento del agua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ya vimos cómo se mueve la raíz, cómo se mueve la hoja. Ahora vamos a ver cómo se mueve dentro de la planta. Entonces el agua, esto corresponde al suelo. Esto corresponde a la raíz, esto corresponde al tallo y esto corresponde a las hojas. Entonces el agua del suelo va a ingresar a la raíz. ¿Sí? Que esta sería la zona de interfaz. El agua en el suelo puede estar retenida por los componentes del suelo, con más o menos fuerza, dependiendo de la fracción, de la estructura que tengan esos suelos. Luego el agua pasa a la raíz, de la raíz va a pasar al xilema. En el xilema puede haber retención de agua en los tejidos como el tallo y la raíz. Luego va a pasar al mesófilo, también hay algo de retención. Y finalmente va a perderse a través de los estomas o a través de la cutícula. Las pérdidas a través de los estomas son pérdidas que se pueden regular. ¿Sí? Entonces, esto sería la forma en la que se van a dar el gradiente de potenciales hídricos desde el suelo hasta la atmósfera. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces hemos visto cómo el agua se mueve en la planta básicamente. Ahora vamos a ver, vamos a recordar, porque seguramente ustedes esto ya lo han visto, los mecanismos por los cuales el agua se mueve en la planta. Si el agua se está moviendo por un gradiente de potenciales hídricos, esto implica que es un movimiento de tipo pasivo. ¿Esto qué significa? Que es un movimiento sin gasto directo de energía. Hay distintos mecanismos pasivos de movimiento del agua. Para cada movimiento se puede definir una fuerza motriz y un factor que relaciona al flujo con esa fuerza motriz. O sea, que el flujo va a depender de la conductividad hidráulica y de la fuerza motriz. En el caso del movimiento a través de una membrana, la conductividad hidráulica expresa qué tan rápido se puede mover el agua a través de esa membrana. Y en este caso hay que tener en cuenta siempre la diferencia de potenciales hídricos. ¿Cómo ocurre la difusión del agua en fase líquida a través de una membrana? ¿Cómo el agua va a pasar una membrana? Entonces dijimos que el flujo es el coeficiente de difusión por el gradiente de potencial agua. La fuerza motriz que veíamos en la ecuación anterior es el gradiente de potenciales hídricos, ¿sí? Entre dos puntos. Puede ser
raíz tallo, tallo hoja, hoja atmósfera. Al entrar el agua al protoplasto siempre se va a generar una presión. En el equilibrio, se iguala el potencial agua, nunca las concentraciones de soluto. La difusión del agua es un proceso muy, muy lento. Por ejemplo, una molécula de glucosa podría cruzar una célula en 2.5 segundos y recorrer 1 metro en 32 años. Entonces, la difusión es efectiva para pasar de célula a célula, pero no un transporte a larga distancia. ¿Queda claro eso? Nunca vamos a explicar por difusión un traslado a gran distancia. La membrana plasmática es relativamente impermeable a iones e hidratos de carbono, pudiendo encontrarse estos solutos dentro de una célula en concentraciones muy superiores a las del medio externo. No existen hasta ahora evidencias experimentales que digan que existe un pasaje activo de agua a través de la membrana plasmática, ¿sí? Hasta ahora no se ha demostrado esto. Pero sí se han descubierto un tipo de proteínas que son muy, muy importantes. Estas proteínas se denominan aquaporinas. Si esto es la membrana plasmática, estos son las proteínas que se insertan en la membrana plasmática. Estas aquaporinas cruzan la membrana y tienen un poro selectivo de agua, en donde pueden llevar agua en un sentido o en el otro. Las aquaporinas aparecieron y se reconocen como tal ya desde el 2003, en donde Peter Gray recibió el premio Nobel por el descubrimiento de estas proteínas. Estas son proteínas intrínsecas de las membranas. Estas proteínas están presentes en varios tejidos y poseen canales a través de los cuales se difunde el agua, pero también se podrían difundir otras moléculas como el dióxido de carbono. Y aquí es lo más importante, porque ya empezamos a vincular procesos fisiológicos como la absorción, el transporte, con fotosíntesis, por ejemplo. Las aquaporinas la actividad de estas proteínas se encuentra muy, muy regulada, tanto a nivel de la expresión, ya sea por tipo de célula o tejido, o también por factores como la luz, el ritmo circadiano, la presencia de hormonas, etc. El poro a través del cual pasa el agua por las aquaporinas puede ser abierto o cerrado rápidamente a través de la fosforilación. Dado que el agua difunde rápidamente a través de estos canales por la bicapa lipídica, las aquaporinas siempre van a estar facilitando el movimiento de agua entre células y son, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes y han visto la famosa Ciérrate comadre? En donde si nosotros tocamos enseguida pliegan los foliolos. Bueno, esta especie se denomina mimosa púdica, una de estas especies, y las aquaporinas, por ejemplo, en estas especies son las responsables del cambio de turgencia y la respuesta de las células de los foliolos a plegarse. Las aquaporinas siempre van a facilitar la difusión sin cambiar la dirección en la cual se produce el transporte. Estas son proteínas muy, muy importantes para la fisiología de las plantas. ¿Cómo están formadas las aquaporinas? Las aquaporinas están formadas por 6 dominios que atraviesan la membrana y presenta 2 lazos en una secuencia específica de aminoácidos, que son los que van a conformar el poro. Este canal es el que facilita el pasaje del agua
atendiendo a que en la bicapa lipídica sería complicado el movimiento del agua. Las acuaporinas llegan a formar casi hasta el 10% del total proteico de las membranas. 10%, imagínense qué importantes que son. Y van a ser atravesadas por moléculas de agua en forma lineal, en fila simple, a altas velocidades. Más o menos 10 a la sexta, 10 a la séptima moléculas por sección de canal. Entonces, si nosotros analizamos la permeabilidad de la membrana estaría dada por la abundancia de canales proteicos y el grado de apertura de estos canales. Y la cantidad de acuaporina, hasta hoy se sabe que estaría muy correlacionada con la permeabilidad de las membranas. O sea, a mayor permeabilidad, mayor contenido de acuaporina en las membranas. Esta sería la estructura de las acuaporinas, ¿no? Y miren el diámetro del canal por el que van a hacer pasar las moléculas de agua asociadas por ahí a otros compuestos, ¿no? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo se va a mover el agua en la planta. Ya vimos cómo era la raíz, que pasa por el tallo, que llega a las hojas y que va a terminar saliendo a las nubes. El agua se mueve por tres tipos, si tuviéramos que resumir cómo el agua se está moviendo. El agua se puede mover por flujo masal, por difusión o por mezclado turbulento. El flujo masal, se dice que hay un flujo masal cuando las moléculas que componen la masa de agua, incluyendo todos los iones, proteínas que puedan estar disueltas, se mueven simultáneamente en la misma dirección. Y la fuerza motriz sería el gradiente de presión entre esos dos puntos. Si estamos considerando una especie de tubería, digamos, si estamos pensando en el xilema, la fuerza motriz es mayor si el radio del tubo es mayor y es menor si el agua es más viscosa. ¿Y esto cuándo ocurre? A bajas temperaturas. Esto es muy importante porque va a mostrar por qué cuando hay bajas temperaturas los procesos fisiológicos son muy lentos. El flujo masal se explica por la ecuación de Poussey y es el mecanismo predominante del transporte de agua a larga distancia. Entonces, si estos son los elementos del xilema, los elementos del xilema están cargados negativamente. Las moléculas de agua se unen entre sí por los puentes hidrógeno. Estas moléculas recordamos que tenían una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Es decir, que las cargas positivas son las que se van a adherir a las paredes del xilema. Esta se une con otra molécula por puentes hidrógeno y así hasta formar el continuo de agua que se está moviendo en el xilema. Entonces, acá reconocemos dos características de la columna de agua. Una, la adhesión a las paredes del xilema, y la otra es la cohesión entre moléculas que permite el flujo de agua en el sistema de conducción que es el xilema. Entonces dijimos de que un método, una forma es por flujo masal, el otro es por difusión y el otro es por mezclado turbulento. Entonces vimos lo que es el flujo masal. La difusión es un ejemplo concreto de difusión es cuando el agua pasa
desde las paredes del mesófilo hacia la atmósfera a través del estómago. ¿Se acuerdan cuando veíamos hace rato cómo el agua se iba moviendo? Bueno, entonces la difusión es ese tramito del movimiento de agua, ¿sí? Tiene una fórmula con la que se puede cuantificar ese flujo difusional, y esto lo pueden encontrar en cualquier libro si les interesa ver la fórmula. La difusión es un proceso espontáneo que lleva al movimiento de una sustancia desde una región de mayor concentración a otra de menor concentración. Se lleva a cabo tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Y la difusión es el resultado del movimiento térmico aleatorio de las moléculas. Entonces, flujo masal, difusión. El movimiento de materia por mecanismos difusionales es muy lento cuando se trata del movimiento a larga distancia y nunca explicaría las tasas de transferencia de agua y de solutos observados en las plantas. O sea que jamás se podría explicar a través de esta teoría el movimiento de grandes volúmenes de agua. Más o menos se tendría que tardar unos 940 días para mover 1 gramo de sacarosa a una distancia de 1 metro por un tubo de un diámetro de 1 centímetro cuadrado, bajo una diferencia de concentración de un 10% entre los extremos del tubo, o sea, imposible. La tasa de movimiento de agua de un árbol que transpira activamente puede ser tal que podría llegar a explicarse por qué un árbol puede perder más o menos 10 miligramos por segundo de agua. Mientras que la difusión es relativamente efectiva para el transporte a cortas distancias y puede explicar el intercambio de agua entre célula y el ambiente. Para eso serviría. Y por último, tenemos el mezclado turbulento. Entonces ya tenemos el agua en estado de vapor en las inmediaciones de la hoja, hasta la atmósfera, y esto se va a producir por el mezclado turbulento. Difiere de la difusión porque el mezclado turbulento las tasas de transferencia son mucho más elevadas. Ya fuera de la capa límite, entendiendo que la capa límite es la capa de aire que rodea o que está íntimamente adherida a una hoja o a un tallo, fuera de la capa límite, el movimiento de agua siempre se va a realizar por mezclado turbulento. Entonces, estos serían los mecanismos por el que el agua se mueve en la planta. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, el jueves vamos a arrancar con la generación del déficit hídrico en la planta. Esto lo vamos a explicar ya de manera presencial. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vamos a encontrar el jueves a las 8 de la noche en el anfiteatro B. Bueno. Bueno, ¿Listo? profe. Cualquier Hasta luego, cosa, profe. cualquier cosa estamos en contacto porque el jueves tenemos días de exámenes y no sabemos aún la cantidad de alumnos que van a ver. Así que cualquier cosa siempre estén chequeando el Facebook o las redes para tener alguna novedad. ¿Sí? Así que un Buenísimo, gusto, profe, chicos. gracias. Nos estamos viendo el jueves. Chao, chao, que tengan linda tarde. Hasta luego, profe. Profe, gracias.